Este delincuente que está hablando se llama Jorge Arce. Estos son los que protegen, están en toditas las causas. Toditas las causas de Messer, Cartes, Batalla, IPS, Velázquez. Es un equipo de fiscales protectores. Este es Jorge Arce. Está pidiendo que se saquen pruebas. Quiere sacar las 3.000 pruebas de testimonio. Sobre la posibilidad de ofrecer los medios de prueba, siempre y cuando se refieran directamente a los fiscal también. La investigación, siempre que eso sea útil para el descubrimiento de la verdad. Así también se debe tener en cuenta que estas pruebas deben ser pertinentes, necesarias y que hagan. Quieren sacar los 3.000 testigos que van a decirle al Para el Ministerio Público, varios testigos fueron ofrecidos sin observar este artículo mencionado, como así también estos principios mencionados. Estos testigos, si el tribunal hace un análisis rápido acerca de los medios de prueba ofrecidos por la defensa, en algunos casos simplemente fueron referenciados, en otros casos fueron solamente mencionados los nombres. Y así como establece también el artículo 173 en su última parte, establece que una limitación acerca de los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos. En ese sentido, quiero manifestar que en el auto de apertura se menciona, por ejemplo, el nombre del señor Esquivel Ramón Valdés, el nombre del señor César Cabrera, y son personas que tampoco tienen pruebas de cédula de identidad, no están correctamente identificados, como tampoco en el examen de los fundamentos del auto de apertura. Eso lo pide la ley, ¿verdad? No podemos examinar cuál es la pertinencia o qué sería útil al proceso de declaración de estas personas. Así también tenemos enumeraciones de testigos se menciona en el auto de apertura de departamentos como Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, Central y Cacoete. Estas numeraciones están de Alto Paraná del 1 al 1620, del 1 al 411, del 1 al 470 en Caguazú, Central del 1 al 1084 y testigos de Cacoete del 1 al 18. Es por eso que para este Ministerio Público el ofrecimiento redundante de estos testigos sin la manifestación de cuál sería el aporte a este proceso, como así también su pertinencia y necesariedad, para este Ministerio Público todos estos elementos de prueba, estos testimoniales, así también, por ejemplo, se menciona el nombre de autoridades, de instituciones, así también a la jefa de gabinete del Ministerio Público, en el cual tampoco se expresa concretamente cuál sería la pertinencia de la declaración en este juicio. Como he manifestado anteriormente, para este Ministerio Público todos estos elementos de prueba testimoniales no son pertinentes para los objetos de investigación en referencia a todos los hechos acontecidos el 1 y 4 al 4 de mayo del año 2023 y los cuales se le atribuye al señor Paraguayo Cubas. Así también, como otro incidente, este Ministerio Público solicita la exclusión probatoria de informes al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estos informes, al realizar un examen del auto de apertura de juicio, todas las pruebas nosotros ponemos, yo quiero excluir. Hicieron al proceso electoral del año 2023, que para este Ministerio Público, por ejemplo, las remisiones de documentos como este delincuente, el fiscal Jorge Arce, que están toditas las causas de Velázquez, ya de Messer, de Cartes, ya carece de valor jurídico
Asimismo, mencionarle que varios de los documentos, como actas, boletines de votos, así también vemos que se está solicitando la revisión del sobre número 4 del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sobre 4. Es de mencionar que todos estos documentos hacen a un proceso electoral, lo cual ya fue escrutado y juzgado en su momento. En este proceso penal, lo que vamos a juzgar son las conductas atribuidas al señor paraguayo Cubas, referente a varios hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones y tentativa de coacción a órganos jurisdiccionales. Estas son las calificaciones que se atribuyen al señor paraguayo Cubas, así también como los hechos están correctamente descritos tanto en la acusación como en el auto de apertura de juicio oral. Es por eso que mencionamos que estos boletines de voto para el Ministerio Público ya carecen de valor jurídico. Nosotros vamos a probar que hubo trampa. Para que se den esos resultados electorales. Ese conteo de los votos emitidos, así también como la realización del acto con control de otras personas en las agencias electorales. La ley electoral también prohíbe el recuento de estos votos. Es así que también para este Ministerio Público mencionar al tribunal que existe un acuerdo y sentencia número 139 para 2023 del Tribunal de Apelación y Adolescencia en el caso de Beatriz Pompa y Fernando Moreno sobre Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre AFAD, a través del cual ya se ha ratificado que los sobres número 4 utilizados en el proceso electoral carecen de valor probatorio posterior al escrutinio y que esa apertura no tiene ninguna justificación legal dentro de los procedimientos electorales vigentes. Así también mencionarle al tribunal que el artículo 275 de la Constitución Nacional establece que solo podrán ser recurridas las decisiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral ante la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 5 de la Ley 635 Estas son pruebas para determinar el porqué de mi conducta, ¿verdad? El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el órgano supremo en materia electoral. Y contra esas resoluciones solo cabe la elección de inconstitucionalidad. Por tanto, pretender tomar decisiones revisadas por otro tribunal para este Ministerio Público atentaría contra las normas constitucionales y legales. Y por último, mencionar que esta decisión de entrega del sobre el número 4 fue justamente también accionado de inconstitucionalidad y tenemos información que está pendiente de resolverse esa acción. Por tanto, mi señoría, este Ministerio Público solicita la exclusión de todas esas pruebas. La exclusión de todas nuestras pruebas. Hoy votar la tía. No quiere que probemos que hubo fraude. Es todo, su señoría. Con relación a la gestión de testigos, ¿cuáles son los testigos que pretende la Universidad de Puerto Rico? Sí. No quiere que Steven se haga de testigo. Stilber Ramón Valdés. Número. Él no tiene número de señoría en el autoapertura. No tiene número. No tiene numeración. ¿Se va a decir por nombre de cada uno? No, solamente tengo cuatro nombres que identifico. Sí, dígame. El señor César Cabrera, ¿No lo conoces? la señorita Dulce Escobar y el señor Emiliano Rolón Fernández. El fiscal. Y Son tres hasta ahí. Emiliano y el fiscal cuatro. general. Stilber Ramón Valdés, César Cabrera, Stilber, Ramón Valdés.
así como los testigos de Alto Paraná, testigos de Itapúa, testigos de Caaguazú, testigos de Central y testigos de Atuel. De Alto Paraná, de Caaguazú, Itapúa, Central y Catuel. ¿es todo, doctor? Esto ¿70? Señoría, usted sabe que yo me represento también, ¿verdad? Me acuerdo del profesor Hugo Estigarribia, aquellos que fuimos a la Nacional, fuimos bien formados. Recuerdo que el doctor Hugo Estigarribia, padre, decía, basta con que se sepa de quién se está hablando. O cuando se hacía una notificación y se decía, Juan Pérez, primer piso, y se fueron al segundo, importaba lo mismo. Vamos, yo le conozco prácticamente a toditos los testigos. Stilber Ramón Valdés. La ley nos dice que hay que dibujarlo, pero está acá afuera. Es abogado, docente en Universidad de Alto Paraná, está acá afuera por si quieren ver si existe o no. Es ingeniero eléctrico, residido en el Brasil, tiene 3 hijos, se casó 2 veces, se divorció las 2 veces y ahora vive con su primera señora en una casa, bajo el mismo techo, para que vean que le conozco a cada uno de esta gente. Emiliano Rolón es el delincuente que hoy tenemos como fiscal general del Estado. Doctor, Sí, bueno, le trato como doctor porque dice que se va a... no, soy abogado nomás. Doctor Furi. Abogado nomás soy. Abogado. Bueno, Como le dije al inicio del juicio, vamos que me comporte. a hablar Bueno, con respeto. está. Yo leo un informe, bueno, a una criatura, pero que hable con respeto. Emiliano Rolón, sí. Me deja hablar, así como yo le dejo hablar a usted me deja hablar a mí. Con respeto. Va a contestar ya el incidente, ¿verdad, doctora? ¿Ya contesta el incidente presentado por el Ministerio Público? ¿O? Emiliano Rolón es un abogado que fue criado por su abuela, que vendía diarios en la calle y que en su momento muchos parlamentarios apostaron por él para fiscal general del Estado y hoy es el jefe de este señor que está hablando. ¿Cómo Pico no va a saber quién es Emiliano Rolón? Es su jefe. O sea, hasta ahí nomás voy a ir. Adelante, dejo acá. Bueno, primeramente esta defensa técnica se va a ratificar íntegramente en los términos de la oposición de la excepción de incompetencia que fuera presentada en Secretaría antes del inicio de este juicio oral y público, haciendo la aclaración pertinente sobre ello, su señoría. Y solicitamos también su estudio previo, también haciendo las reservas, como mencioné, de los demás incidentes, porque si bien es cierto, por economía procesal también consideramos este estudio de previo y especial pronunciamiento, atendiendo que prácticamente vamos a presentar 100 incidentes. Entonces, justamente por esa razón, pedimos primeramente el estudio de la incompetencia por parte de este tribunal. En ese sentido, manifestar a la presidenta y a los demás miembros del tribunal que esta excepción se plantea de conformidad a lo que dispone el artículo 329 del Código Penal, respecto a la oposición del progreso de este procedimiento penal, en especial al inicio formal de esta audiencia de juicio oral y público, en base a los siguientes fundamentos. El Ministerio Público trae como circunstancias fácticas a analizar y consideramos que este es el tribunal que tiene que hacer el estudio de esas porciones fácticas que hoy son atribuidas al señor Paraguayo Cubas, en donde de manera genérica e imprecisa, si bien es cierto, también atribuye circunstancias relacionadas a supuestos discursos que él mismo efectuó a la población paraguaya. En esos términos está relatado el relato de hecho en la acusación y que hoy forma parte del AI número 103 de fecha 23 de febrero del 2024. Así también menciona que el señor Paraguayo Cubas instó supuestamente a la ciudadanía a manifestarse en forma violenta y cuya finalidad, a través de esa instigación, por decirlo así, conforme a la hipótesis fiscal, era evitar o lograr que la gente se manifieste y también suspender el juzgamiento de las actas y por ende también evitar que el Tribunal Superior proclame como candidato electo como presidente de la República al señor Santiago Peña. Así también
Entre las porciones fácticas se podrán verificar los miembros de este excelentísimo tribunal. Tenemos que el Ministerio Público menciona que entre el 1 y 4 de mayo del 2023, el señor Paraguayo Cubas, como candidato a presidente, él realiza estos discursos dirigidos a la población, pero en esa porción fáctica no menciona o no precisa el lugar desde el cual él supuestamente profiere esos discursos. Y a través de esos discursos, según lo que dice la Fiscalía, él insta a la ciudadanía o a la población paraguaya. Pero no precisa el lugar de donde él supuestamente está realizando ese discurso. Por otra parte, en el párrafo siguiente del relato, habla que en fecha 1 de mayo, en horas de la tarde, Paraguayo Cubas, a través de un video titulado, no sabemos un video de qué red social, de dónde, cómo o de qué lugar él realizó ese video, él también manifiesta supuestamente a realizar las manifestaciones en forma violenta y también lograr con ello la suspensión del juzgamiento de las actas. Tampoco se precisa en esa porción fáctica el lugar donde supuestamente se encontraba realizando el señor Paraguayo Cuba dichos discursos. Sigue mencionando el relato de hecho de la acusación y en el auto de elevación que en fecha 1 de mayo, en horas de la tarde, a través de otro video, sigue mencionando el video que no sabemos de qué red o en dónde lo hacía, tampoco precisa el lugar del cual se emite dicho discurso de contenido violento. Sigue mencionando también el relato que luego él escribe en el muro del perfil de Facebook denominado Paraguayo Cubas: mañana salgo desde Ciudad del Este rumbo a Asunción. Entiéndase de estas expresiones que el Ministerio Público siempre supo que el señor Paraguayo Cubas nunca se encontró en la ciudad de Asunción. Hoy nos encontramos ante este tribunal de la circunscripción de la capital, cuando el Ministerio Público, desde el mismo momento que efectuaba este relato fáctico, que va a ser objeto de juicio, que él se encontraba supuestamente en Ciudad del Este y que de Ciudad del Este él se desplazaría a Asunción en su motocarro. Así también en otra porción fáctica menciona que los simpatizantes del Partido Cruzada Nacional, a través de distintos grupos de mensajería, convocaron a una movilización frente al TCJ de la capital, atribuyendo esa conducta a los que se estaban movilizando, no así al señor Paraguayo Cubas, porque son personas, acá se está jugando la conducta individual de cada parte, no de los simpatizantes, sino del señor Paraguayo Cubas, del cual tampoco se puede suponer que él se encontraba en la capital. Ese mismo día, el 1 de mayo, sigue mencionando el relato, a las 19:30, en el marco también de una entrevista que hace a través de SNT 24 horas, tampoco el Ministerio Público precisa dónde él se encontraba en ese momento cuando se estaba realizando esa entrevista en el medio SNT. También menciona el 2 de mayo. A las 2023, a las 18:26, vuelve a mencionar el Ministerio Público que hace discursos a través de la red social Facebook con una transmisión en vivo donde tampoco se menciona el lugar del cual él está emitiendo el discurso. Menciona otro apartado del relato que en el kilómetro 30 Minga-Guazú se dirigió a simpatizantes, o sea, afirmando al Ministerio Público que el señor Paraguayo Cuba se encontraba en Minga-Guazú y que esos discursos profirió a los simpatizantes que se encontraban en Minga-Guazú. Y hoy nuevamente nos encontramos ante un tribunal de la capital, no de Minga-Guazú, afirma el Ministerio Público. En fecha 3 de mayo, a través de un TikTok, dice, transmite otro video. No sabemos también de dónde él efectúa el video de TikTok cuando en párrafos anteriores afirmaba el Ministerio Público que él se encontraba en Minga-Guazú dirigiendo su discurso a simpatizantes que estaban en Minga-Guazú. Por otra parte, en otro extracto, otra porción fáctica que se puede verificar, dice que él desde Cruce Piribebuy y ante una gran cantidad de personas también profiere esos discursos. Por ende, para la Fiscalía,
El señor paraguayo Cuba se encontraba en el cruce Piribebuy en fecha 3 de mayo, no en la capital. Luego hace alusión a las conductas que supuestamente desplegó en fecha 4 de mayo del 2023 mediante un video transmitido desde su perfil. Y dice parte del relato que en ese video él hacía alusión a que se encontraba en Caacupé, no en la capital. Así tenemos también otros extractos que forman parte de la acusación y que forman parte del auto de elevación, en que ya directamente después de este relato hacen simplemente alusión a circunstancias que acontecieron a lo largo y ancho del país, pero no que fueran desplegadas por el señor paraguayo Cubas, sino por manifestantes, y habla de que estos hechos vandálicos, según se cometieron en distintos puntos del país, pero ninguno de ellos hace alusión a que paraguayo Cuba se encontraba en la capital, en Asunción, donde hoy nos encontramos. Y termina pensando. Sí. Así también es importante acotar a los miembros del tribunal que el señor paraguayo Cubas el día 5 de mayo del 2023, conforme actuaciones que obran en el expediente judicial, él fue detenido en la ciudad de San Lorenzo, no en Asunción. Por ende, en el entendimiento y aplicación de lo que establece el artículo referente a las reglas de competencia que tienen que aplicarse en este caso, entendemos que efectivamente todos los hechos o las porciones fácticas, según la hipótesis del Ministerio Público, ninguna de estas conductas se desarrollaron en la capital. Y es importante también mencionar lo que establece el artículo 37 del Código Procesal Penal respecto a las reglas de competencia. Y en ese sentido, el inciso primero menciona que el tribunal tendrá competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerza su función. Entiéndase que de las porciones que he mencionado, ninguna fue realizada en la capital, en Asunción. Así también, en el supuesto caso de que el Ministerio Público pretenda mencionar que estos, atendiendo que son varias localidades en las que se realizó y ante una imprecisión de dónde efectivamente se cometió el hecho punible, el Código Procesal también tiene una solución respecto a esa situación. Y en ese sentido sería aplicable lo que dispone el inciso 4 del artículo 37, cuando el lugar de la comisión del hecho punible sea desconocido, que aparentemente es lo que aconteció ante una acusación sumamente imprecisa de dónde se cometió, o de dónde se instó, o de dónde se realizó esos discursos que van a ser objeto de juicio. Y así menciona el inciso 4, que será competente el tribunal de la circunscripción dentro del cuyo territorio haya sido aprehendido el imputado. ¿Dónde fue aprehendido el señor paraguayo Cubas? En la ciudad de San Lorenzo. Eso obra en las actas que se encuentran en el expediente judicial, y ante ello esta defensa considera que efectivamente no puede avanzar el seguimiento de esta audiencia ante esa imposibilidad y ante la verificación de efectivamente si nos encontramos ante un tribunal competente, siendo que es una cuestión que hace a los presupuestos de perseguibilidad, tenemos la competencia como tal. Y así también, atendiendo que esto hace a una cuestión de orden público y resulta indelegable también dicha competencia conforme al artículo 36, tenemos que verificar que efectivamente si están dadas las condiciones de que este tribunal siquiera analice los incidentes que hoy fueron deducidos por el Ministerio Público, y mucho menos que, haciendo las reservas respectivas, también los 100 incidentes que tenemos previsto plantearlos en este juicio, y por una cuestión de economía procesal consideramos que efectivamente, conforme a estas argumentaciones, primero se revise esta cuestión, atendiendo que es sumamente evidente que ninguna de las circunstancias que hoy forman parte de este relato fáctico hacen
a hechos que se cometieron en la capital, ni que se instaron en la capital. Y si bien es cierto, hay partes del relato que mencionan que se dieron dentro del tribunal, no hacen a la conducta propia del señor paraguayo Cubas Colomés, sino a la conducta de ciertos simpatizantes que tampoco los tiene identificado la acusación. Y atendiendo que esta cuestión también, su señoría, no fue presentada en el desarrollo de la audiencia preliminar, consideramos sumamente viable esta etapa del juicio oral y público conforme lo establece el 329, y así también hemos, haciendo la aclaración pertinente, hemos presentado antes del inicio formal de este juicio oral. Por ende, es entender de esta defensa que debe ser estudiado en forma previa. Entonces, considerando que para esta defensa este tribunal no resulta competente y haciendo una cuestión de orden público, la consecuencia jurídica justamente es la falta de condiciones de punición en la que nos encontramos, ya que existe este obstáculo legal de orden procesal para proseguir con este desarrollo de juicio oral y público, su señoría, y quedo a las resultas de lo que consideren para la prosecución de mis demás incidentes. Vamos a ver. Esperamos pasar el prontuario de los jueces. De cada uno de ellos también. Así ya le pasamos de los fiscales. Les quiere sacar a Emiliano Rolón de como testigo el fiscal Arce. No quiere que venga su jefe a declarar, pues. Gran bandido. ¿Verdad? La vamos a traer. El culo la vamos a traer a Emiliano Rolón. No quiere que venga mi candidato a vicepresidente a declarar. ¿Dónde lo copamos, amigo? Lo único que faltaba. Ahí está. Enriquecido, bandido, enriquecido, con cártel, con Messer, cara de idiota, afeminado, delincuente Jorge Arce. Le dijimos, por favor, el tribunal está deliberando, por favor, espere. En vista de lo que se resolvió primeramente, que los incidentes se iban a presentar todos, además de escuchar el fundamento de la excepción presentada por la defensa, y que la fiscalía ya presentó el único incidente que me tiene, que son las instrucciones probatorias, el tribunal decide escuchar el traslado, por el traslado a la defensa con relación a ese incidente. Posteriormente, la fiscalía va a contestar el traslado de la sección presentada por la defensa y ahí el tribunal va a resolver. Primeramente, por supuesto, como dijimos, lo que hace a la sección de incompetencia, porque es un deber especial. Correcto. Sí, Adelante. bueno, respecto a las exclusiones probatorias que fueron planteadas por parte del Ministerio Público, y resulta sumamente llamativo también para esta defensa que el Ministerio Público en cuanto a los fundamentos que ha expuesto, refiriendo de que hay testimoniales que en su entender no reúnen los requisitos de pertinencia y legalidad. Así hace alusión específicamente a las testimoniales de Stilber, Valdés, César Cabrera, Dulce Escobar y Emiliano Rolón, y que supuestamente no se puede verificar cuál sería el aporte que estos testigos, y además también hizo alusión a testigos de Itapúa, de Alto Paraguay, Catueté, Central. En el entendimiento de esto, su señoría, para esta defensa considera que por el hecho de que no se haya individualizado, no se haya precisado justamente la cédula, no es un motivo, y aparte tampoco no existe un presupuesto específico en el código que haga alusión a eso para considerar o no que dicha persona pueda venir a este juicio oral y público en el momento procesal oportuno a realizar un testimonio del cual eventualmente después de su deposición se analice o no qué aporte tendrá o en qué podría esclarecer o no el objeto o los hechos que hacen a este juicio oral y público. En el mismo sentido, su señoría, aclarar que el Ministerio Público ha ofrecido exactamente 40 testigos.
de los cuales tampoco ha efectuado ninguna pertinencia ni ha especificado cuál sería el aporte que también los mismos puedan dar en este juicio oral y público. En ese mismo sentido, también eventualmente haciendo las reservas con ese mismo criterio del Ministerio Público, hoy también deberían estar excluidos los 40 testimonios del Ministerio Público, siendo que tampoco en el auto de elevación ni tampoco en la acusación se estableció qué aporte daría cada uno de ellos en el juicio, y además, conforme lo establece el 173, la libertad probatoria, diciendo que este tribunal es el que va a valorar cuál sería el aporte que cada testigo pueda dar respecto al hecho, consideramos que no están dadas las condiciones para la exclusión de estos medios probatorios, que además fueron admitidos en el auto de elevación y tampoco han sido objeto de algún tipo de oposición por parte del Ministerio Público en ocasión a la audiencia preliminar, si vamos también con ese mismo criterio. Hoy, conforme a lo que mencioné, en la ocasión del análisis de verificar si puedan dar o no un aporte a estas personas, y también considerando que para esta defensa técnica todos los testigos que han sido ofrecidos hacen una estrategia de defensa que también podría cercenarse en caso de darse estas exclusiones probatorias, siendo que para nosotros como parte de este proceso sí ellos van a dar un aporte importante, no solamente respecto a las cuestiones de tipicidad, sino también a las de antijuridicidad que eventualmente van a ser objeto de análisis en el caso que se dé la apertura de este juicio oral y público. Su señoría, por ende, a nuestro entender no están dadas las circunstancias para solicitar su exclusión. Ahora, en lo que respecta... Constitución en el 17. Sí, en lo que respecta, claro, en lo que respecta a las mesas electorales y a los pedidos de informe que hacen alusión también al Ministerio Público, en cuanto a la exclusión de supuestos pedidos de informe relacionados a los sobres número 4 y demás, también hacer las consideraciones respectivas respecto a ello. Todo este caudal probatorio fue ofrecido en la audiencia preliminar. Estos fueron admitidos por un juez de garantía, ha pasado el filtro respectivo. Si bien es cierto, entendemos que el control horizontal lo hace también el tribunal de sentencia. Es importante para esta defensa en relación al ejercicio de la correcta defensa y la estrategia de defensa, y también lo que mencionó el señor Paraguayo Cubas en cuanto a garantías de rango constitucional relacionadas a la defensa en juicio. Nosotros hemos ofrecido las mismas, atendiendo que habría ciertas circunstancias que también, una vez iniciado el juicio oral y público, para nuestra parte van a ser de suma relevancia el análisis de estos informes y de estos testimonios que ellos pretenden hoy excluir en este juicio oral y público. Por ende, también nosotros nos oponemos a ello. Así también entiendo que por el simple hecho de que la testigo Dulce Escobar y Emiliano Rolón, una siendo jefa de gabinete, ni el señor Emiliano Rolón siendo fiscal general del Estado, hoy pretenden excluirlo por tal vez la condición de tal, ello no obsta que los mismos efectivamente, conforme a la estrategia de defensa que él, como bien mencioné, también puedan venir a deponer en este juicio oral y público, siendo que el Partido Cruzada Nacional, el señor Paraguayo Cubas, ha formulado denuncias ante el Ministerio Público por hechos punibles relacionados al falseamiento de las elecciones, y donde estas dos personas que han sido mencionadas tuvieron una participación también en esos procesos de denuncia. Por ende, para nosotros es de suma relevancia que los mismos vengan a este juicio oral y público a explicar a este tribunal por qué no se han tomado las medidas y no se han tomado las acciones y no se han realizado las diligencias investigativas pertinentes para lograr el esclarecimiento de los hechos que han formado parte de esta denuncia de fraude electoral, que ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público, y como cabeza de la institución, quien debería dar explicaciones sobre incluso la desestimación que ha salido por parte de la Fiscalía en sí, en tiempo récord. Quien debería de venir a dirimir ciertas circunstancias, el mismo Emiliano Rolón. Dulce Escobar, como jefa de gabinete, recepcionó las denuncias y estuvo al conocimiento de las denuncias que también ha formulado el Partido Cruzada a través del señor Paraguayo Cubas y la señora Yolanda Paredes sobre la pérdida de un DVD de auditoría del TCJE, que si bien es cierto, hoy hace también a la estrategia de defensa, porque para esta parte
todo este caudal probatorio que ha sido admitido en el auto de elevación va a ser de suma relevancia también para plantear las respectivas defensas que van a ser pertinentes y van a demostrar efectivamente, si bien es cierto, la Fiscalía es la que deberá demostrar, deberá destruir ese estado de inocencia, también esta parte va a demostrar que todas las actuaciones que efectuó el señor paraguayo Cubas durante todo este proceso electoral estuvo amparado en normas de rango constitucional. Por eso para esta parte sí son de suma importancia estos testimonios y también estos pedidos de informes que hoy pretenden ser excluidos por el Ministerio Público. Eso es todo, su señoría. Muy bien. El 17 es la amplitud de la defensa. Sí. Su señoría, para este Ministerio Público, No quiere que venga su jefe. la defensa técnica, No quiere que venga Emiliano Rolón y la jefa de gabinete. adelantar ciertas cuestiones de valoración por parte del tribunal acerca de las cuestiones de hecho, como así también de cuestiones probatorias. Un simple examen. Denunciamos a todo el mundo, el fraude. Cuestiones fácticas La que ya Corte, se Ministerio tanto Público, la acusación TSJP. como las que fueron incluidas en la autoapertura a juicio oral, es que estos hechos sí ocurrieron en la ciudad de Asunción. Como podrán notar, son varias conductas, son varios acontecimientos históricos. El hecho procesal está definido en el auto de apertura. Sí tiene competencia de los tribunales de Asunción para el Ministerio Público. Y también mencionar que, si bien la defensa menciona dentro de los fundamentos de su proposición, el artículo 37 menciona únicamente el numeral 1 y el numeral 4, siendo que también existe el numeral 5 que habla de los hechos punibles preparados o iniciados en otros lugares y consumados en otros. Así también para este Ministerio Público, sin pretender adelantar las valoraciones, tanto fácticas como probatorias, que se van a desarrollar a lo largo del juicio, mencionarle al tribunal que ya en el primer párrafo se establece cuál va a ser la competencia de estos hechos, o sea, qué tribunal va a juzgar estos hechos atribuidos al señor paraguayo Cubas. Por tanto, su señoría, este Ministerio Público solicita se rechace el planteamiento de la defensa. Es todo. El tribunal pasa a la defensa. El fiscal es el que protege. Ahí yo subí en mi Facebook a una sarta de delincuentes. Sarta de delincuentes. Hay todo un equipo. Jorge Arce, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Saya y este señor coreano, ¿cómo es? Jenny Dum Parman. Todo un equipo a cargo de Horacio Cartes y Santiago Peña, los que produjeron el fraude. Y este fiscal no quiere nadie. Imagínense, este fiscal, Jorge Arce, no quiere que su jefe venga acá a contar por qué no le dio trámite a las denuncias de fraude. Y la jefa de gabinete, que también paró todos los expedientes, la tal Dulce, no quiere que el candidato a vicepresidente, Stilber Valdés, venga a declarar. Vaya, vea. O sea que, y además quiere excluir a los testigos de 10 departamentos de los 3.000. El artículo 17 de la Constitución habla de la amplitud de la defensa. Vamos a ver qué dice este tribunal, que después le vamos a pasar el puntuario de sus integrantes, uno a uno. Pero ahora estamos empezando con los fiscales. Lo que Jesse planteó es la incompetencia de jurisdicción. Si yo nunca llegué a Asunción, ¿cómo me va a juzgar un tribunal de Asunción? Yo salí un día martes de Ciudad del Este, después de haber trabajado el lunes y martes en la recepción de informes, apoderados de todo el país, etc. De martes a miércoles dormí en Uraunguá, en Caaguazú. Una noche dormí allí
Y luego continué hacia Asunción, en donde me quedé ya prácticamente a las 10 de la noche en San Lorenzo a descansar. Al día siguiente, antes ya de subir a mi vehículo, fui aprehendido en San Lorenzo con orden de captura y por policía. Señores, nunca llegué a Asunción. ¿Cómo me va a juzgar entonces un tribunal de Asunción? Esto es lo que se llama excepción de falta de jurisdicción, Pepe. Bueno, gente, vamos a esperar que regresen estos jueces. Y nos vemos luego. Acá está la sala. Y nos vemos dentro de un ratito. Vamos a ver qué resuelve el juez.